buenos días, bienvenidos sean todos al estudio de la bendita palabra de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando Jeremías, capítulo 17, versículos del 1 al 10, bajo el tema plantados en buena tierra. Y antes de comenzar vamos a leer los versículos 7 y 8. Después hacemos una oración para así ponernos en las manos de Dios y damos inicio a la enseñanza de esta mañana. Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8, y la palabra de Dios dice así: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así vamos a ponernos en las manos de Dios. Y les voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Señor bendito, muchas gracias por este momento. Muchas gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud y por este grande privilegio, Señor, que tú nos das de estar reunidos, Señor, en esta mañana, congregados para el estudio de tu bendita palabra, Señor. Hoy solamente podemos pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestro corazón una vez más, Señor. Haz sensible en nuestra mente, haz sensible en nuestro corazón y haz sensible también nuestros oídos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a escuchar tu voz. Ayúdanos también, Señor, a atesorar todo lo que tienes para nosotros en esta enseñanza, Padre bendito. Muchas gracias por todo lo que haces. A ti sea la honra, la gloria y el honor por siempre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. El tema es plantados en buena tierra. Y vamos a empezar a leer Jeremías capítulo 17, que va a ser nuestra base bíblica, versículos del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios del 1 al 4. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lagares altos en todo tu territorio. Versículo 4. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Y bueno, para poder entender esto tenemos que verlo en su contexto primeramente religioso, también cultural y también histórico. Entonces recordarán aquí que es Jeremías que le está hablando al pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que todo el tiempo confiaba en otras cosas menos en Dios. Jeremías les decía que se arrepintieran, que regresaran otra vez a los caminos de Dios, porque iba a venir un imperio, y conocemos la historia, iba a venir Babilonia, iba a venir este rey Nabucodonosor, iba a destruir todo lo que era el templo, los muros, y se los iba a llevar cautivos por 70 años. Entonces vemos aquí como Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue alertándolos de que se arrepintieran de sus malos caminos. Y vemos aquí que dice en el versículo 1, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Leemos aquí que qué tan alejados estaban ellos de Dios. Ellos ya no confiaban en Dios. Ellos preferían confiar en Egipto. Ellos ya estaban confiando en dioses ajenos o en dioses paganos. Y vemos aquí que ellos confiaban más en el hombre
confiaban más en otras cosas o lo que el hombre decía que no venía de Dios. Creían más en la mentira que creerle a su profeta que les hablaba que se regresaran a los caminos de Dios. Vemos aquí que podemos ver algo similar cuando Dios en el desierto le da a Moisés las 2 tablas de piedra y dice la palabra de Dios que con su dedo escribe estas 10 palabras. Cuando nosotros vemos lo que es los científicos o cuando están investigando qué fue lo que pasó aquí o hallazgos, la arqueología, vemos o ellos saben porque están cosas escritas ahí. Y cuando dice aquí la palabra de Dios que el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Vemos aquí que el pecado estaba tan marcado en ellos que no podían ver ni lo que su profeta les estaba diciendo, porque estaban cegados espiritualmente. El pecado estaba tan marcado en sus corazones que no podían entender lo que el profeta les decía. No podían entender lo que Dios les estaba pidiendo al pueblo, que se arrepintieran. Versículo 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Aquí la palabra collados es a colinas. Ellos estaban muy acostumbrados, o el paganismo, a hacer sus altares en lugares altos, porque ellos decían que entre más altos estaban más cerca de sus dioses. Esa es la idea que ellos tenían. Cuando vemos aquí en el versículo 2 que dice, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de acera. Aquí, en una traducción más literal, es bien que se acuerdan sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano, cuando los padres están en un mal camino, los hijos de igual manera lo van a hacer. Entonces lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que sus mismos hijos se acuerdan lo que hacían sus padres, de ir a esas colinas, a esos montes, a esos lugares altos, a adorar a otros dioses que no era Dios. Se habían olvidado de aquel Dios que los sacó de Egipto, de aquel Dios que les ayudó en todo momento. Pero el hombre es muy fácil de olvidar a Dios. El hombre es muy fácil en confiar en cosas que pueden ver. Y eso es lo que Dios le está reclamando al pueblo. Ustedes están confiando en algo que no es Dios. Ustedes están confiando en algo que no soy yo. Versículo 3. Y dice, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré, al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. ¿Qué es pillaje? Para poder entender mejor en su contexto. Se refiere al robo, despojo o saqueo violento de bienes. Y esto era comúnmente ver esta palabra cuando había guerras o invasiones. Vemos aquí que Dios le está diciendo a su pueblo, miren, regresen a mí, lo que ustedes están haciendo no tiene sentido, a lo que ustedes están adorando no son dioses ajenos, son dioses paganos, son dioses que no existen. Y me están dejando a mí, que soy el verdadero Dios.
Versículo 4. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Y aquellos que tenemos un poco de conocimiento en la palabra de Dios, sabemos que esto se cumplió. Que ellos no obedecieron y tuvo que venir Nabucodonosor, tuvo que venir este gran imperio, Babilonia, y se los llevó cautivos por 70 años a Babilonia. Destruyó toda la ciudad, el templo, los muros, y aún así mataron a sus hijos, a sus esposas, y los hicieron esclavos. Y dice el versículo 5, así ha dicho Jehová, sigue hablando Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Cuando vemos aquí la palabra maldito, a lo mejor para nosotros en nuestros tiempos tenga un significado diferente. A lo mejor se escucha un poco más agresivo. En hebreo, la palabra es arar. Y eso significa maldición, literalmente, o maldito. Pero comúnmente en la palabra de Dios se refiere a alguien que ha sido excluido o apartado de las bendiciones de Dios. Entonces este pueblo iba a ser maldito. ¿Por qué? Porque iba a ser quitado de las bendiciones de Dios. Y es que esa es su forma de trabajar de Dios. Dios escoge a lo mejor un pueblo, o Dios escoge a una familia, y Dios dice, voy a trabajar con esa familia. Pero cuando esta familia realmente a lo mejor no agarra las cosas en serio, o a lo mejor esta familia no hace la voluntad de Dios, entonces lo que va a hacer Dios es hacer a un lado a esa familia y escoger a otra familia. Y es exactamente lo que va a pasar con este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiando en el hombre. Y cuando aquí la palabra de Dios se refiere a que maldito aquel que confía en el hombre, a veces nosotros lo podemos sacar de contexto y podemos decir, oh, entonces ya no voy a confiar en mi maestro, o ya no voy a confiar en mis padres. Pero no se refiere a eso. Se refiere a la confianza, a que pongas al ser humano superior a Dios. Es lo que está refiriéndose aquí la palabra de Dios. Claro que podemos confiar en la policía, claro que podemos confiar en nuestros maestros o nuestros compañeros de trabajo, en nuestros padres, en nuestros hijos, pero lo que se refiere aquí a lo que ellos estaban haciendo. ¿Ok? Y ok, vamos a verlo en su contexto. Y la clave está en el versículo 1. ¿En quién estaban confiando ellos? Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo altares paganos, adorando a dioses, y eso es lo que ellos estaban haciendo. En su contexto histórico y también religioso, ellos estaban adorando a Baal, y ellos estaban adorando a Ser, a la diosa Ser. Los altares de Baal eran lugares sagrados donde se realizaban rituales de adoración y sacrificios. Había bailes, habían esos sacrificios de seres humanos, más que nada de los niños. También habían orgías sexuales. Entonces, esto para Dios, entonces ahora lo podemos entender en el versículo 5 o en el versículo 4. Por eso Dios estaba enojado con ellos. Estos altares eran construidos en colinas,
bosques y árboles frondosos. Los israelitas adoraban a Baal como un dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. ¿Ahora entienden por qué Dios estaba enojado? ¿Por qué Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre? Pero está hablando en su contexto de que ellos estaban adorando a otros dioses y que a esos dioses le ponían carne en sus brazos pensando que los iba a rescatar, que los iba a ayudar, y se olvidaban que Dios había sacado a su pueblo con brazo fuerte, con poder. Y estaban confiando en estos dioses. Les vamos a presentar esta foto para que ustedes más o menos se ubiquen. Mientras que aquí les pongo en hebreo qué significa Baal. Entonces, todo esto es importante para después entender los dos versículos que leímos, del 7 al 8. Entonces, aquí lo que ellos hacían, subían a esos lugares en donde habían árboles, en donde había corrientes de agua. Es ahí donde hacían ellos sus altares. La palabra Baal significa señor o dueño. Entonces, a este dios pagano lo veían como Dios. Entonces imagínense, este pueblo se acercaba y a lo mejor decía Señor, y luego se iban y le decían Señor a Baal. Entonces vemos aquí esta foto para que más o menos se den una idea. Y cuando dice aquí la palabra de Dios en el versículo 1, dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Era muy común que en los altares pusieran esos cuernos, que representaba poder o representaba ¿cómo se llama? Viento, la lluvia, los elementos. Gracias. Entonces era muy común que esto siempre estaba en los altares paganos. De hecho, esta imagen de Baal es tomada cuando nosotros vemos en las películas, a veces en las caricaturas, cómo pintan a Satanás con cuernos. Esto viene tomado de este dios Baal. También adoraban en esos lugares altos a la diosa Acera, que en hebreo es Asherah. Estos dos dioses, Baal y Acera, siempre representaban como la esposa y el esposo. En muchas culturas, dependiendo su idioma, cambiaba su nombre. Pero siempre fue la misma diosa. Esta diosa o esta imagen de Acera, que nos dice aquí la palabra de Dios, era una deidad femenina venerada en la antigua Canaán, Fenicia y Siria. Era también representada con un tronco de árbol o un madero que simbolizaba fertilidad y vegetación. Vamos a mostrar aquí una foto, más o menos cómo esta diosa, dependiendo la cultura, dependiendo la región, le cambiaban de nombre. Podemos ver ahí que en Egipto, pues era Isis. En Babilonia recibe otro nombre, en China. Entonces ahora estos dioses siguen en nuestra actualidad adorándolos. Y
Podemos ver ahí claramente cómo se ha transformado esa diosa, pero es la misma. Es la misma diosa Acera que nos habla aquí la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que ellos a lo mejor por su región, ellos a lo mejor decían, sí, nosotros tenemos al Dios real, al Dios de los cielos. Pero su corazón estaba tan alejado de él. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a complementar estos versículos que hemos leído. Marcos capítulo 7. Voy a pedir que alguien me ayude a leer Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 23, por favor. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muchas gracias. Aquí vemos que el hombre es malo. Y que a veces dentro del corazón vienen todas esos malos pensamientos. Y es muy importante entender que para el hebreo, cuando nosotros vemos la palabra corazón, es lev, vemos que para ellos no es como para nosotros el órgano, sino cuando ellos leen esta palabra, el hebreo hace esa conexión en la mente y el corazón. Porque lo que nosotros pensamos o lo que nosotros hablamos, el hebreo dice, sale de aquí, del centro de nuestro corazón. Y eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí en Marcos capítulo 7. Para el hebreo no solo se refiere al órgano físico, sino que representa el centro de la persona, abarcando las emociones y pensamientos. Por eso en Ezequiel capítulo 36 dice así la palabra de Dios. Le voy a pedir que alguien me ayude a leer Ezequiel capítulo 36 versículos 26 al 27. De esta forma nosotros podemos aprender mejor la palabra de Dios cuando lo vemos en su contexto. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por eso, gracias. Por eso aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, porque dentro del corazón de los hombres, en Marcos capítulo 7, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ellos, todo lo que salía de su corazón, todo su ser, todos sus pensamientos, estaban hacia la idolatría. Entonces ve Dios esto y claro que se enoja. Pero primero les advierte y les dice, regresen. Dejen todo eso que es mentira, que es vanidad.
Y a lo mejor pudiera yo inventar una palabra y decir, lo que están haciendo es ridículo. Están adorando algo que no tiene vida. Pero lo estamos viendo en nuestros tiempos. Gente, religiones, sectas, adorando imágenes y dejando al Dios de justicia a un lado, dejando al Dios verdadero, dejando al Rey de Reyes y Señor de Señores, dejando a un lado a aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel Dios que hizo a imagen y semejanza al hombre. Pero nos vamos por los caminos más fáciles. O porque es que ellos lo hacen. Es que es parte de mi cultura. Es que así aprendí. Así crecí. Y por eso el versículo 2 dice, de Jeremías capítulo 17, bien que se acuerdan sus hijos. Porque el pecado estaba tan marcado en su corazón que a veces es difícil de quitarlo. Cuando nosotros vemos en la televisión piedras que están marcadas, es muy difícil de borrarlas. Porque ya está marcado y así Dios le está diciendo a su pueblo. El pecado está en su corazón marcado con diamante, con punzón de diamante. O sea, difícil de borrar. Porque era un pueblo totalmente alejado de las cosas de Dios. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? De que la humanidad sigue marcada en su corazón el pecado y la idolatría. Hoy vemos todo lo que está pasando alrededor del mundo. Vemos la maldad del hombre. Porque ya venimos marcados así. Pero solamente hay alguien que nos puede dar un corazón nuevo. Y así lo dice David. Él reconoce que hay pecado en su corazón. Él reconoce el pecado que él hizo. Y después de tiempo se da cuenta. Y vamos a hacer que la misma palabra de Dios nos hable en esta mañana. Y vamos al libro de los Salmos. Y vamos al capítulo 51. Este pueblo en Jeremías tenía la opción de seguir en el paganismo y esperar que después de unos años viniera este imperio e hiciera esta destrucción en su ciudad. O arrepentirse, pedirle a Dios y decir, Señor, venimos a ti y danos un corazón nuevo. Hoy vemos que la gente critica, la gente ve a las personas y dicen, tú ni naciendo vas a ser mejor. Tú ni volviendo a nacer vas a ser una nueva persona. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios con arrepentimiento, con ese arrepentimiento verdadero, con ese corazón, así como lo veían los hebreos, lev, de decir, Señor, no nomás cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia mis pensamientos, cambia todo lo que está dentro de mí. Y así es como lo hizo David. Versículos 6 al 10 del libro de los Salmos del capítulo 51. Y dice la palabra de Dios, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el versículo 10.
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este pueblo tenía en su corazón algo ya tan marcado y ni así quisieron arrepentirse. David reconoce su pecado y le pide a Dios que lo limpie. Y él hubiera podido decir, Señor, también limpia mi corazón. Pero dice, dame un corazón nuevo. Dame un corazón limpio. Porque como seres humanos, ya está marcado en nosotros el pecado. Pero el único que puede limpiarnos, el único que nos puede dar un corazón nuevo, no es la religión, no es la idolatría, no son aquellos dioses modernos que han salido, no son aquellas religiones nuevas que han salido, no son aquellas palabras de filósofos, sino es la bendita palabra de Dios que cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones, y Él es el único que puede transformar todo lo que hay dentro de nosotros. Y eso es lo que Dios ahora nos está diciendo en este tiempo. Arrepentíos, porque se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así como este pueblo, si no nos acercamos a Dios con todo nuestro corazón y nos arrepentimos de todo de nuestro ser, si no nos arrepentimos de verdad, le va a pasar lo que le pasó a este pueblo. Así como vino el rey Nabucodonosor con este imperio de Babilonia, así la iglesia se va a quedar en el día que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Por eso el tema, plantados en buena tierra. Y aquí Dios les va a decir una metáfora. Va a poner al hombre como si fuera un árbol, como si fuera una palmera. ¿Por qué? Porque bueno, ya lo vimos, su contexto es por lo que ellos hacían. Ellos ponían sus altares en lugares donde había árboles, donde había aguas. Porque esos dioses eran lo único que representaban. La lluvia, la fertilidad, y esta diosa igual representaba vegetación, fertilidad. Entonces cuando ellos veían que sus cosechas no daban, iban a otros lados. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Vemos que Dios no nos responde y empezamos a buscar en otros lados. Y nos han enseñado que Dios es como el genio de la lámpara. Que nada más estamos en necesidad o cualquier cosa, nos enseñan a que o pídele a Dios y Dios te va a dar, cuando no es así. No es de que Dios sea nuestro esclavo o que Dios sea alguien que esté cumpliendo nuestros caprichos. Y a veces se nos enseña así, pero Dios no es así. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos los que tenemos que servirle a Dios. Y de que cuando venga a la prueba, cuando venga algo difícil en nosotros, es de que no le digamos a Dios, Señor, pero ¿qué hice? Mira lo que me está pasando. Sino decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero se nos enseña que pasamos cualquier cosa y pídele a Dios. Y pídele a Dios. Y no es que no es así. Y por eso es de que el ser humano a veces se desvía porque dice, pues ya le pedí a Dios y pues no me da. Mejor me voy a donde estaba antes. Con mis imágenes, con mi idolatría, a mi religión, a mi filosofía, a lo que mi mamá o mi tía o mi abuelita me decían. A Dios tenemos que poner toda nuestra confianza con todo nuestro ser. Acercarnos a Dios de una forma respetuosa, de una forma que digamos, Señor, heme aquí. Está pasando esto,
¿Hay algo que estoy haciendo mal? Porque es la forma en la que Dios nos habla para que nos demos cuenta que nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, o que a veces algunas decisiones que tomamos están mal. Eso es lo único que quiere Dios de nosotros. No es de que Dios se sienta contento y alegre de vernos sufrir, no. A Él también le duele ver que sus hijos, ver que su iglesia esté pasando necesidad, que esté pasando persecución. Pero tenemos que confiar en Él. Vamos a regresar a nuestra base bíblica. Versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Lo que Dios aquí le está diciendo a su pueblo: dejen de confiar en algo que no es real. Confíen en mí. Dios está diciendo: miren, yo los escogí a ustedes como pueblo. Y cuando los escogí, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Que no quería que fueran igual que las demás naciones. Yo quería un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios. Dios puso a este pueblo para que sea ejemplo de las demás naciones. Y les decía: no se contaminen. No hagan lo que hacen las demás naciones. Pero como seres humanos, nos gusta siempre hacer lo contrario. ¿Se puede hacer? Se puede hacer aunque vivamos en un lugar pagano, aunque vivamos en un lugar que va en contra de nuestras creencias. Y lo vamos a ver con Daniel. Y vamos a la palabra de Dios. Voy a pedir que alguien me ayude a leer Daniel capítulo 3 y vamos a ver el versículo número 12 y después nos saltamos a los versículos 19 al 26. Vamos, ok, adelante. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesech y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesech y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesech y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesech y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesech y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesech y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesech y Abednego salieron de en medio del fuego. Ok, muchas gracias. Vemos aquí esta historia. Esos tres jóvenes no se inclinaron ante esta estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. Y dice el versículo 14 del capítulo 3 de Daniel. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? También así cuando ellos adoraban al dios Baal, de igual manera había todo este tipo de música. Y dice: porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Hoy parece ser que la historia se repite en nuestros tiempos. Hoy el mundo, con sus modas, el mundo, con tanta idolatría que hay, el primero que corre y cae es aquel que dice que cree en Dios. Es aquel que dice que lleva el título de cristiano. A veces la persona dice: es que, ¿qué más puedo hacer? Es que en mi trabajo me están diciendo esto y pues tengo que participar. ¿Qué va a decir la gente? Eso es lo que Dios estaba hablando. Lo mismo que estaba pasando su pueblo en ese entonces, ahora se repite con su iglesia. Y ahora ya no se reconoce quién es el que es el Hijo de Dios, ni quién es aquellos que no conocen de Dios. Porque ya está esta mezcla. Pero vean la respuesta que ellos dan en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros confiemos en Él. Porque Él nos va a librar del fuego, Él nos va a librar de la prueba, Él nos va a librar de la persecución, Él nos va a librar de la necesidad en la cual nosotros estemos. Vamos hacia nuestra base bíblica. Y vemos aquí que Dios hace esta metáfora. Y dice: será, versículo 6, como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquí Dios dice: miren, ustedes van a ser como este árbol.
cuando habla aquí la palabra de Dios que retama, era un árbol que más o menos crecía a unos 6 pies. Y la gente lo usaba para sombra. Pero era para lo que servía ese árbol. Pero imagínense, aquí Dios les pone esta metáfora. Ese árbol en medio del desierto. ¿Qué va a pasar? Se va a morir, porque en el desierto no hay agua, no hay un control a lo mejor que pueda hacer crecer este árbol. Entonces lo que simboliza aquí, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, de que van a ser como ese árbol en el desierto, esa retama, está simbolizando la soledad y la esterilidad. En otra traducción lo ponen como arbusto o zarza en el desierto. Entonces dice, serán como la retama en el desierto. O sea, si ustedes siguen confiando en ellos, así es como va a ser. Va a ser como aquel arbolito en el desierto. Que cuando viene el bien, sino que, dice, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquel árbol fuerte, aquel árbol que está alimentado de aguas, de un buen sol, de una buena lluvia, son árboles que están enraizados y son los árboles más fuertes. La semana pasada o esa semana, mi patrón me contaba que uno de sus árboles llegó la raíz hasta donde está la tubería y la levantó, y él siempre tenía problemas en su baño. Y siempre pensó que el baño estaba desnivelado. Siempre lo creyó por muchos años. Y apenas él me dijo que lo que pasó es de que esa raíz levantó esa tubería. Y ya no tenía la fuerza para que el agua corriera cuando le jalaban al baño. Y cuando los árboles son más fuertes, son aquellos árboles que sus raíces son largas y se extienden. Y es muy difícil que ese árbol se caiga. Ahora existe la tecnología, ahora existen aquellas personas que han estudiado los árboles y a veces puede uno preguntar y decir, ¿me recomiendan poner este árbol en mi casa? Porque antes no se sabía. Y aquí lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando, de que si nosotros somos plantados en su palabra, en su conocimiento, vamos a ser como esos árboles fuertes, como aquellas palmeras que viene el viento fuerte y simplemente se doblan pero no se desprenden. Y dice la palabra de Dios, versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y vemos aquí que hay una referencia en el Salmo capítulo 1, versículo 3. Voy a pedir que alguien me ayude a leerlo. En donde cuando el hombre confía en Dios,
es como ese árbol enraizado, es como aquella palmera que no se mueve, que no es arrancada desde el suelo, porque su fundamento es Dios. Y por eso el tema, plantados en una buena tierra, o en buena tierra. Si nosotros estamos plantados en buena tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, nada nos va a mover. No va a haber sequía cuando venga. Nuestra hoja verde no va a caer, porque todo el tiempo estamos siendo alimentados por las cosas de Dios. ¿Cómo dice el Salmo capítulo 1, versículo 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es el Hijo de Dios cuando confía en Dios. Cuando toda su confianza está en Dios. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 62, versículos del 5 al 8. Y dice la palabra de Dios: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Nosotros tenemos que ser así. Confiar en Dios. Dejar todas nuestras cosas a Dios. Y Dios nos prosperará, porque Dios es la roca. ¿En dónde están tus raíces? ¿En dónde estás plantado tú? ¿En la idolatría? ¿En pantano? ¿En tierras movedizas? ¿En una tierra estéril en el desierto? ¿O quieres venir a estar plantado en buena tierra, que es nuestro Señor Jesucristo? Y quiero terminar con el Salmo capítulo 92. Vamos allá al libro de los Salmos, capítulo 92. Y voy a leer versículos 12 al 15. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Versículo 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios nos compara como esos árboles fuertes, como esa palmera fuerte. Dice que crecerá como el cedro en el Líbano. Y cuando nos dice aquí la palabra cedro, el cedro representaba la madera más fuerte para ellos en el desierto. Con cedro ellos construyeron muchísimas cosas. El cedro representa poder, sabiduría de Dios. Y dice: el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. ¿Se dan cuenta? Dice que es como si estuviéramos plantados en la casa de Jehová. En otras palabras, es como si estuviéramos en sus jardines. Él es el que nos da vida. Él es el que nos da agua. Él es el que nos da el sol. Él es el que nos da la sombra. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia.
plantados en buena tierra. Así vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra, por este tiempo. Les voy a invitar a que, así como están, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, muchas gracias, Padre. Gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dado en esta mañana, Señor. Hoy queremos ser como aquella palmera, Señor, que vienen las lluvias, que vienen los vientos, pero que nada la tumba, que nada la desprende, Señor, de la tierra. Queremos ser como aquellos árboles altos y fuertes, como aquellos árboles, Señor, que no envejecen. Queremos ser así, Señor, plantados en tu palabra, plantados en tus cimientos, Señor, plantados en la roca, porque la roca eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza esté siempre en ti, Señor. Que no confiemos en el hombre, que no confiemos que ahora esta persona va a hacer nuevas leyes o que este político va a traer algo nuevo para nosotros, sino que nuestra confianza esté en ti, Señor. Porque todo es tuyo, Señor. Bendícenos, Señor bendito. Y ayuda a que nuestros pies estén plantados en tu palabra, Señor. Guíanos, Señor. Y sé siempre con nosotros, así como lo has hecho hasta este momento, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos este grande privilegio, Señor. Y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por todo. Bendito Dios. Amén. Mi deseo es que Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos.